famoso jueves santo. Saludamos a todos los hermanos de la iglesia de San Judas, a todos los amigos que nos ven, a todos los hermanos de las otras iglesias, y confesando sobre cada uno de nosotros la bendición de Dios, porque en medio de toda circunstancia y de estas circunstancias adversas que estamos viviendo, sabemos que Dios está con nosotros. Y como siempre, traemos una palabra que quisiéramos compartir con todos ustedes. Yo les invito a que busquemos en el libro de Hebreos, capítulo 11, versos 32 al verso 40. Y dice así la palabra, con la bendición de Dios. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Vamos a elevar una oración a Dios. Soberano Dios, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos, te damos gloria y alabanza. Y ahora que tu palabra se va a exponer, te pedimos que nos ministres y nos hables a todos nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Vamos a hablar vamos a meditar bajo el tema, un hombre que cambie la historia, porque Dios está buscando un hombre que en medio de la crisis cambie la historia. Muchas veces yo me he preguntado sobre estos hombres y mujeres que triunfaron en Dios, que hicieron cosas grandes de Dios y en Dios y para Dios. Y me pregunto, ¿cuál fue la base de ese éxito? Y la gran respuesta que siempre llega a mí es que ellos tenían un espíritu diferente. Y en medio de cualquier circunstancia, incluso de la crisis más cruel, ellos actuaron diferentemente, precisamente porque en ellos había un espíritu diferente. Y quiero que miremos algunos ejemplos. Primero, encontramos en el libro de Esther, capítulo 4, versos 15 y 16. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Esther, por ejemplo, entendió que había llegado la hora de jugársela por el propósito de Dios. Su tío Mardoqueo le había dicho a ella, le había hecho ver a ella que ella no era reina simplemente por su hermosura, sino que Dios la tenía allí en el reino con un propósito importante. Y en medio de la crisis que estaba viviendo el pueblo de Israel, ella entendió que era el momento de jugársela por el propósito de Dios, por hacer la obra del Señor. Otro ejemplo lo encontramos con Caleb y Josué. Tenían un espíritu mayor. Ellos vieron lo mismo que los otros espías, pero no permitieron que nada opacara la visión de los ojos de su entendimiento. Dieron un informe de fe al pueblo. Por eso Dios dijo de Caleb: hubo en él otro espíritu. La palabra del Señor en Números capítulo 14,
Verso 24 dice: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Los demás espías veían gigantes invencibles. Sin embargo, Josué y Caleb veían victoria, porque Dios les había prometido la victoria. Los demás veían una tierra inconquistable. Ellos veían una tierra que se podía conquistar porque Dios les había dicho que les iba a dar esa tierra. No basaron su decisión y acción en la realidad que vieron, sino en lo que Dios les había dicho, porque ellos tenían un espíritu superior. Vieron lo que Dios quería que vieran. Josué, otro ejemplo. Con todo lo que le pasó a Josué, era para que estuviese resentido con sus hermanos, hubiese guardado rencor para con sus hermanos. Pero vemos que no fue así. Y la palabra habla y hace ver de que todo lo que hacía Josué, todo lo que tocaba, todo lo que hacía prosperaba. Por ser recto y fiel, fue inculpado y puesto en la cárcel. La sociedad corrupta no acepta ni admite personas como José. Pero ni aún así permitió que las circunstancias lo controlaran. Y terminó como segundo después de Faraón, y estando en eminencia, fue de bendición para sus hermanos y para toda su familia. Tenía un espíritu superior. Daniel y sus hermanos también tenían un espíritu superior. Sadrach, Mesach y Abednego cambiaron la historia. Había un edicto que tenía que adorarse solamente al rey. Ellos dijeron que no, fueron llevados a un horno de fuego ardiente. Sin embargo, fueron fieles al Señor, estuvieron dispuestos a morir por su fe. Dios los salvó, y a partir de ese momento ellos cambiaron la historia, porque a partir de ese momento existió un decreto donde tenía que adorarse al Dios de Israel por estos hombres. Tenían un espíritu superior. En estos momentos de crisis, en estos momentos de adversidad, necesitamos todos nosotros un espíritu superior. La pregunta es: ¿cómo hago para tener un espíritu superior? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Tenemos que hacer tres cosas. Primero, lo primero que tenemos que hacer nosotros y llenarnos nosotros es tener celo por Dios. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Moisés era celoso con Dios. En Éxodo 32, cuando Dios pensó destruir al pueblo, Moisés dijo: no lo hagas. Por favor, no lo hagas. Todos sabemos que Moisés amaba al pueblo y estaba intercediendo por el pueblo. Pero no solamente Moisés le dijo a Dios que no lo hiciera por el pueblo, sino que pensaba en su nombre. Moisés pensaba en los comentarios que las otras naciones iban a hacer del Dios de la gloria. Moisés pensaba más bien y decía: las otras naciones van a hablar mal de mi Dios, porque van a decir: sacó al pueblo de esclavitud para matarlos en este desierto. Qué Dios tan injusto, tan terrible. Y Moisés no aceptaba que se hablara ni se hiciese ningún comentario contra su Dios, porque tenía un espíritu superior. Necesitamos un espíritu superior. También necesitamos, en segundo lugar, dejar lo que Dios quiere que dejemos. Muchas veces no son pecados. Pero por ejemplo, en estos momentos de crisis tenemos que dejar el conformismo, la parsimonia, la tranquilidad. Tenemos que aprender a ser arriesgados con el Señor. Dice la palabra del Señor que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Tenemos que aprender a ser sacrificados por la obra del Señor, por Dios, por su palabra, por su obra. Ser fieles donde vayamos nosotros y donde estemos nosotros, siempre estar dispuestos a hacer la obra del Señor. Y en tercer lugar, tenemos que levantar nuestros ojos. Hay muchas cosas que batallan contra la visión. La rutina, una mente cargada por las preocupaciones, una situación cómoda, pueden nublar la visión. Tenemos que levantar nuestros ojos. En Jabes
Encontramos un ejemplo, Primera de Crónicas capítulo 4, versos 9 y 10. Y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. E invocó Jabes al Dios de Israel, diciendo, oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviere conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Su nombre significaba dolor. Tenía un destino negativo, ya yo lo comenté en una predicación. Pero no se conformó con su situación. No se conformó con su problema. Levantó los ojos al Dios e invocó al Dios del cielo, y Dios le otorgó todo lo que le pidió. Hermanos, en medio de esta crisis, tenemos que tener celo por Dios. Tenemos que dejar todas aquellas cosas que Dios quiere que dejemos, y tenemos que levantar nuestros ojos al Dios del cielo. En Génesis capítulo 13, versos 14 y 15 dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Hay que levantar la mirada. Con los ojos puestos en el piso no podemos ver lo que Dios quiere que miremos. No podemos hacer la voluntad de Dios. Jesús dijo a sus discípulos que alzaran los ojos para ver la cosecha. Los campos blancos están listos para la siega. Juan capítulo 4, verso 35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Hermano, levanta la cabeza. En estos momentos de crisis, tengamos celos por Dios, celos por la obra del Señor. Aprendamos en estos momentos de soledad, metidos en la presencia del Señor, permitir que Dios quite de nosotros aquellas cosas que debemos sacar de nuestras vidas. Aquellas cosas que Dios las quiere hacer, las quiere sacar de nosotros. Que Dios reactive la evangelización, el deseo, la pasión por las almas. Tenemos que dejar el conformismo. Y en tercer lugar, levantar nuestros ojos y mirar en medio de esta crisis lo que Dios quiere que miremos, porque viene bendición. Una cosecha sin precedentes se levantará. La mayor fuerza misionera se va a levantar. Y en Latinoamérica ocurrirá algo especial. En Colombia, en Barranca Bermeja, Dios lo ha hablado a través de tiempos anteriores, que vienen grandes cosas para esta ciudad. Dios está buscando hombres, mujeres, niños, con un espíritu diferente, con el deseo de hacer la obra del Señor, de cambiar la historia de esta ciudad. Y estos momentos de crisis que estamos viviendo, tenemos que aprovecharlos para buscar la presencia del Señor. Dios lo está buscando a usted. Dios está tratando con usted, iglesia. Dios está tratando conmigo. Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros. Esto es tremendo lo que estamos viviendo, encerrados, donde anhelamos tiempos anteriores, pues tiempos mejores vendrán. Pero tenemos que aprovechar estas crisis que Dios nos está permitiendo. Amén y amén. Dios te bendiga, hermano.